El precio de ser ilegal. Al levantarme como cualquier otro día, agradecí a Dios por darme la oportunidad de recibir la señal de que aún existo, y que de acuerdo a mis creencias y mis sentimientos, me otorga la paz y tranquilidad para enfrentar mis tristezas y alegrías. Tan solo eso solo le pedí a Dios. Sin embargo, este día fue diferente. Realicé una parada en mi recorrido rumbo a mi oficina de trabajo, cosa no muy común en mis casi ya 8 años de estadía en este país. 15 minutos me tomó hacer una reflexión personal mientras recorría la gran avenida del Condado Lake en el estado de Illinois. Observé que siendo las 6 de la mañana, el movimiento de este juez del planeta y primer potencia, su población daba inicio a un fenómeno que lo hace único y diferente al resto de los países. Trabajar, trabajar y trabajar. Al detener mi vehículo en un centro de combustible, me fue complicado tomar el primer sitio para ser despachado automáticamente, porque la fila era enorme. Observé que frente a mí se encontraba un vehículo que como rótulo decía Landscaping Ramírez Incorporation, empresa dedicada al ramo de jardinería, negocio común entre los latinos que buscan tener su propia empresa en este país. Observé que dentro de ella viajaban 8 personas, con genética 100% latina. Mientras se llenaba su tanque de combustible, todos sus ocupantes se dirigieron al establecimiento para adquirir algunos productos, tales como café, donas, sándwiches, refrescos, cigarros, etc. Consumo imprescindible en el estado de Illinois por el cambio brusco en sus temperaturas. Con una inversión mínima de $8 cada uno de ellos, me di cuenta que antes de elaborar iniciamos el consumo. Sí, ese consumo masivo que hace de este país la circulación económica más eficaz y productiva en el planeta. Al lado derecho de mi posición en fila, observé que al igual que la compañía latina de mi parte frontal, se observaban compañías anglosajonas, desde componentes electrónicos hasta entrega de paquetería. Todas ellas se especificaban en los costados de sus vehículos y para razón mayor, al llegar mi turno y con la necesidad de adquirir 1 litro de agua para mi consumo personal, me di cuenta que los dueños del establecimiento eran de origen hindú. Vaya pasaje de mi aprendizaje. En un solo establecimiento descubrí que estábamos reunidos decenas de migrantes de diferentes nacionalidades, pero con un solo fin: ser engranes fundamentales de esta gran maquinaria económica llamada Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la reflexión no fue precisamente en el consumo. Mi reflexión fue más allá de aquel pasaje común de aquel día. Me pregunté, ¿cuál es la diferencia de esos grupos de emigrantes y anglosajones para adquirir cualquier producto de consumo en sus establecimientos? Así como la libertad de emprender cada quien sus actividades laborales. Irónicamente, no vi en ningún momento que el dueño del negocio pidiese alguna identificación oficial para consumir, mucho menos un seguro social para poder demostrar su situación legal. Solo observé una conjunción de seres humanos donde más allá de nacionalidades nos une un factor en común: el estar en este país por la única razón de que nuestros países de origen otorgan el paraíso de oportunidades de crecimientos que Estados Unidos de Norteamérica nos ofrece. Este pasado 26 de junio del año 2009, parece que los medios de comunicación, llámese en escritos, televisivos y de radio, inundaron como primera nota la noticia donde se hablaba por primera vez, un poco más formal, de la legalización de indocumentados. Y recuerdo que en conjunto dijo el presidente: es preciso encontrar una vía para reconocer y legalizar a los indocumentados en los Estados Unidos. Eso lo afirmó Barack Obama en esa reunión celebrada con líderes del Congreso para impulsar una reforma migratoria. Sin embargo, realizando una retrospectiva al pasado, se recuerdan varios eventos significativos en este tema de este mismo gobierno actual. Primeramente, al tomar posición como presidente actual, Barack Obama prometió que en sus primeros 100 días pondría sobre la mesa una propuesta para una reforma migratoria. Han pasado esos 100 días
y aún no existe ninguna propuesta. Segundo, en esta misma administración se ha mencionado una y otra vez por medio de la misma presidencia la injusticia de la separación de familias. Sin embargo, aún como presidente actual Barack Obama, al igual que su antecesor el expresidente George W. Bush, las redadas aún no han cesado. Y curiosamente, el mismo día que el presidente habló por primera vez ante el Pleno del Congreso el día 24 de febrero del año 2009, se llevó a cabo ese mismo día una redada masiva en una planta industrial en el estado de Washington. Lo más irónico es que ninguno de ellos era criminal o terrorista, tan solo eran simples empleados, pero con una pequeña diferencia: indocumentados. Según el Centro Hispánico, grupo de investigación sobre tendencias hispanas en los Estados Unidos, ha revelado las siguientes cifras. Considera de los casi más de 12 millones de emigrantes ilegales, que 7.8 millones de ellos estarían en el grupo de las personas que han permanecido por más de 5 años en este país, 3.5 en el rango de más de 2 años y menos de 5, y 1.4 millones en el grupo de aquellos inmigrantes ilegales que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Para cuadrar números, tan solo tomaré como referencia los datos antes mencionados. Es decir, si tan solo en 15 minutos de haber observado en aquel establecimiento de combustible, analicé el consumo masivo que ejerce nuestra gente, imaginen ustedes que aquellos $8 que nuestros hermanos latinos consumieron tan solo para iniciar sus actividades laborales, ¿qué pasaría si yo multiplicase esos $8 por los 12 millones de migrantes que tienen un estatus ilegal y que dejarían de existir si fuesen deportados por políticas ultraconservadoras elitistas? Pues bien, el resultado sería que Estados Unidos dejaría de percibir en consumo, tan solo en 15 minutos, $96 millones. Vaya que somos necesarios. Pero bueno, creo que aún no valoran eso algunos políticos de este país, que en lugar de minimizar, deberían recordar que Estados Unidos de Norteamérica es un país de migrantes y como tal, ayer, hoy y siempre, seguirá siendo de migrantes. Nótese que no les he mencionado ni siquiera el empuje económico que representamos. Tan solo es un pasaje de reflexión en una parada común, en un día común y en un lugar común de este territorio norteamericano. Who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen, by people who waited 3 hours and 4 hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different, that their voices could be that. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled, Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America. It's the answer that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve, to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.